Entonces, mientras van ingresando todos los demás y respeto a los que son puntuales, vamos a dar inicio a este evento oficial de la Dispute Resolution Board Foundation, la DRBF. Es el segundo de tres eventos educacionales gratuitos que la DRBF ha promovido para nuestra región. Eh, por eso agradezco a la DRBF, a la Fundación, por haberlo permitido y haberlo hecho realidad, ¿no? El primero fue muy bueno con Augusto Barros y esta vez estamos con otro destacado profesional en este mundo de los dispute boards. Debo mencionar que la DRF es una fundación sin fines de lucro que tiene como misión difundir y promover a nivel global los dispute boards y sus buenas prácticas. Este año la DRBF ya cumple 30 años desarrollando esa labor y se va a celebrar con un evento en Denver, Colorado, en la obra donde se dio el primer dispute board, el túnel Eisenhower. Agradezco a la directora ejecutiva de la DRBF, Ann Russo, y a la gerente de programación, Ali Hammond, por esta serie de 3 webinars con atención especial en Bolivia. El primer webinar tuvo un enfoque jurídico, este segundo tiene un enfoque técnico. Debemos considerar que este mecanismo abarca lo jurídico y lo técnico, y para hablar de lo segundo, tenemos a un muy distinguido ingeniero civil, quien además es peruano, y eso lo recalco porque Perú es el país de la región que tiene las leyes más avanzadas y la mayor experiencia acumulada en mecanismos alternativos de prevención y resolución de controversias en la industria de la construcción. En Perú el arbitraje es obligatorio en contratos con entidades estatales y así también son obligatorios los dispute boards o DAPs, como a veces les vamos a decir, pero allá tienen el formato de la JPRD, las Juntas de Prevención y Resolución de Controversias. El ingeniero Luis Fukunaga, representante de Perú de la DRBF, es ingeniero civil, MBA, tiene una maestría en Project Management y concesiones de infraestructura. Es presidente y miembro de DAPS en proyectos de ingeniería y construcción que emplean contratos internacionales FIDIC y NEC en países de Latinoamérica, el Caribe y África. Más de 30 años de experiencia profesional, directiva, ejecutiva y operativa en proyectos de diseño y construcción, operación, mantenimiento, EPCs y asociaciones público-privadas en los sectores de transportes, salud, energía, minería, agua y saneamiento, educación, petróleo y gas, tecnología y edificaciones. Gracias, ingeniero Luis Fukunaga, por haber reservado este espacio en su agenda. Muchas horas de su tiempo deben estar ahora dedicadas a la organización de la conferencia anual de la DRBF, un evento siempre muy enriquecedor y que este año tendrá lugar en Lima. Así que buenas noches, Luis, bienvenido. Muchas gracias, Alfonso. Pues muy grato compartir este espacio contigo y bueno, con la DRBF y pues encantado de poder conversar y tratar estos temas referidos a las visitas ahora. Efectivamente, estamos con mucha expectativa, ¿no? Siguiendo lo que comentas, porque bueno, de acá en menos de 2 meses, entre el 9 y el 11 de septiembre, se va a realizar en Lima la conferencia latinoamericana de la DRBF, y pues desde ya todos nuestros amigos que están participando están cordialmente invitados para ir a Lima. Y bueno, atento a las preguntas y a los temas que consideres pertinente conversar, por favor. Gracias a ti, Luis. Como aviso a los asistentes, las preguntas, por favor, formúlenlas en la pestaña dedicada a preguntas, el QIA, Questions and Answers, para que sean trasladadas al ingeniero Fukunaga al final, ¿no? Y trataremos de que sean consideradas la mayoría, si no todas. Esperemos que sí. Bueno, Luis, como ingeniero civil, como un profesional con tanta experiencia en los dispute boards,
La información de un proyecto de infraestructura es muy ampulosa, eso no es misterio para nadie. ¿Qué información debe revisar el DAP al inicio de sus funciones? ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? Bueno, es una pregunta muy interesante. Antes de entrar de lleno a la respuesta, sería importante mencionar eh, al momento en el cual el Dispute Board comienza a funcionar dentro del proyecto, ¿no? Como sabemos, por las experiencias que tenemos, digamos, idealmente el Dispute Board debe comenzar sus funciones lo más cerca posible al inicio de la ejecución del proyecto, pero en la realidad no necesariamente pasa esto. Entonces, pues va a ser muy importante poder darnos cuenta y entender cuál es la situación del proyecto en el momento que está comenzando las funciones en Dispute Board, para justamente poder ajustar mejor el contenido de la información que sería relevante, ¿no? Solicitar a las partes, ¿no? De hecho, que hay información básica, pero sin duda si un dispute board está, digamos, entrando a funcionar en una fecha muy próxima al inicio de la ejecución de las obras, pues fundamentalmente la información que se requerirá y estará disponible va a ser la referida a la firma propia del contrato, ¿no? En donde seguramente hubieron expedientes técnicos, información que fue materia incluso de parte de la licitación. Y que si el dispute board tiene 2 o 3 semanas después de haber comenzado la obra en sí, seguramente podrá tener disponible, comenzando evidentemente por el contrato suscrito y todos los anexos que puedan incluir especificaciones técnicas, planos y en general todo el expediente técnico que puede formar parte del contrato. Ahora, si el dispute board está comenzando a operar de repente a la mitad del proyecto o más adelante, como hay muchos casos que suceden. Entonces, más allá de la información básica, seguramente va a ser muy relevante poder ya entrar con un poco más de profundidad y solicitar información respecto a, dependiendo del contrato en el cual se use, ¿no? De reclamos, de variaciones, de incluso disputas mismas que se hayan podido generar de manera previa, ¿no? Al inicio de funciones del Dispute Board, ¿no? En resumen, creo que finalmente va a ser muy importante contar con la información básica que pasa por el contrato y todo el alcance técnico involucrado, pero matizando, dependiendo del momento en el cual empieza la función del Dispute Board, tener como referencia justamente ajustes como los que estoy mencionando. Mm, Ahora, si la principal misión de un dispute board es evitar las controversias, adelantarse a los conflictos, ¿qué asuntos deben llamar la atención del dispute board en la información revisada para tomar nota sobre posibles controversias? Uno de los retos, sin duda, iniciales que tiene el Dispute Board es poder lograr interiorizar, ¿no? Y entender el proyecto en un corto plazo, ¿no? Es sumamente relevante que pues, los miembros del Dispute Board, a partir de la información que cuentan y en las primeras interacciones que se tiene con las partes o alguna visita que se pueda hacer, no solamente virtual, sino presencial, pues puedan lograr un nivel de comprensión del proyecto en relación a su alcance, al contexto en el cual se está ejecutando, en relación a todo este espacio de riesgos, restricciones que pueden presentarse. Eh, si hablamos de temas un poquito más técnicos, tener una visión básica, por lo menos, de los procesos constructivos, eh, de lo que propiamente es la organización de la ejecución del proyecto. Es muy importante que pueda haber una comprensión
de la esencia, del fondo del proyecto, ¿no? A partir de ahí va sin duda a ser de manera más fluida el hecho de eh, tomar algunas definiciones para poder profundizar o para poder requerir algún nivel de información más específica que nos pueda eh, cubrir alguna situación que se advierta podría impactar en el proyecto, ¿no? Como nosotros sabemos como miembros del Dispute Board, pues más allá de la función resolutiva, tenemos un objetivo prioritario que es la parte preventiva, y para poder hacer prevención se va a requerir sin duda poder entender el proyecto y poder conocer algunos alcances específicos que además van a variar seguramente con el momento en el cual se encuentra el proyecto, ¿no? Uno de los temas básicos que podría mencionar, por ejemplo, es el programa de obra, ¿no? El programa resulta siendo una fuente muy importante de información y pues el hecho de poder analizar el caso de la obra, las curvas S de avance, ¿no? Hacer comparaciones entre el avance real y el avance proyectado, preguntar sobre las brechas que pueden generarse entre el programa y lo que realmente está ejecutando, analizar los riesgos y las restricciones que impactan en los plazos, digamos, ese espacio relacionado a lo que es la programación, podría señalar que constituye un aspecto esencial a tomar en cuenta y a partir de entrar a profundizar este alcance, van a ir también pues amarrando y apareciendo temas contractuales, ¿no? Que justamente van a ir desprendiéndose de un análisis que pueda hacerse, por ejemplo, de la parte de programación, ¿no? Como un ejemplo de aspectos que sea recomendable los miembros del DAP puedan visualizar inicialmente, ¿no? Ahora, la comunicación entre las partes, yo siempre la pongo como una de las causas más comunes de la generación de conflictos, ¿no? Una mala comunicación o inefectiva comunicación. Pero también es clave la comunicación entre las partes y el DAB, ¿no? ¿Qué protocolo de comunicaciones conviene acordar con las partes cuando el DAB entra en funciones? Y uno de los temas iniciales que es importante comunicar a las partes es que, digamos, los protocolos justamente de comunicación suponen que eh, por excelencia el medio de comunicación es el correo electrónico, ¿no? Y las comunicaciones siempre deben incluir a las dos partes y a y a los miembros del dispute board, ¿no? Es importante hacer énfasis en ese protocolo, digamos, y que cada parte tenga presente que cualquier comunicación que envíe al dispute board debe estar con copia a la otra parte, y bueno, y el mismo dispute board, eh, las comunicaciones que envíe, pues estén dirigidas a ambas partes, y si se da el caso para que se dirija a una parte, pues esté copiada a la otra, ¿no? Eh, Además, dentro del dispute board, digamos, hay varias, digamos, si es un miembro único en un dispute board, pues el miembro único será la persona que interactúe. Pero en muchos proyectos, como sabemos, hay tres miembros que forman parte del dispute board, ¿no? Con lo cual es importante en el protocolo establecer que el presidente, el miembro que desempeña las labores de chair o de presidente, es quien lidera justamente en representación de los del dispute board, la comunicación con las partes, ¿no? Eh, es algo básico, pero es importante que esté claro desde un inicio y también al interior del dispute board, ¿no? Podría darse el caso, por ejemplo, que eh, cuando las partes envían alguna comunicación, ¿no? Los tres miembros respondan o responda primero un miembro y no. El protocolo supone que internamente haya una definición clara, ¿no es cierto?, que a quien le corresponde actuar
en representación del Dispute Board es el presidente y quien va a liderar las comunicaciones, y en todo caso, si los miembros tienen algún comentario, alguna observación, lo mejor será que internamente se pueda conversar, ¿no es cierto? De tal manera que el Dispute Board tenga un solo canal de interacción, digamos, con las partes para evitar que luego se presenten algunas situaciones o se complique algún tema específico. Y que las partes evidentemente tengan presente, como digo, que cualquier comunicación que se envíe tiene que ser con copia eh, a la otra parte, ¿no? Además, esto responde a los principios de independencia, imparcialidad y a la gestión transparente, abierta que el DAP debe promover. ¿No es cierto? Eventualmente pueden haber algunos DABs, en todo caso, ¿no es cierto?, en el marco de contratos FIDIC, en donde tenemos la figura del ingeniero también, ¿no? Y en ese contexto, pues, sobre todo en las comunicaciones que sean de orden técnico, pues el DAP puede copiar al ingeniero o las partes lo pueden hacer, ¿no? No hay una regla general, digamos, pero en el marco de un contrato físico es importante que el ingeniero esté involucrado y en ese contexto, dentro del protocolo que mencionas, pues establecer además que la comunicación es entre las partes y el DAP y las partes, ¿no es cierto? El ingeniero en el marco del contrato físico es una figura relevante, pero hay que entender cómo entra a tallar dentro del disputo porque caso contrario podría complicar y podría generarse situaciones que no corresponden al funcionamiento propio del dispute board. Entonces, en todo lo que es este protocolo que mencionas, es desde un inicio recomendable que desde la primera reunión que haya de introductorio o de coordinación, pues precisamente el DAP pueda comunicar estos lineamientos, ¿no? Que se pueden denominar protocolos de comunicación que van a constituir sin duda un espacio importante a tener en cuenta, ¿no? Y hacerlo de una manera natural, que fluya, no estamos hablando de, ¿no es cierto?, de hacer reglas estrictas, tienen que responder a alineamientos, a la esencia de lo que estamos conversando, pero eh, en un contexto de, además, que estas comunicaciones puedan promover, lograr este espíritu, este espacio de confianza que todos buscamos para la labor del distribuidor con las partes, ¿no? Bueno, respecto de la información que le llega al DAP del proyecto, ya las partes, tanto digamos, el contratista como a veces el supervisor o ingeniero en los contratos FIDI, producen informes mensuales. El DAP debería, digamos, limitarse a revisar esa información o es conveniente y recomendable que pida un informe específico para el DAP respecto de ciertos aspectos del avance y calidad de las obras. Pero yo creo que en general, ¿no es cierto? Y es parte de lo que se suele hacer, pues, digamos, el punto de partida pueden ser los informes mensuales de avance, se pueden llamar de distinta forma dependiendo del caso. Usualmente un contratista debe presentar, según los alcances contractuales, a la otra parte, ¿no es cierto? Eventualmente al ingeniero. Eh, y es una fuente de información importante, relevante de lo que viene aconteciendo en el proyecto, con lo cual, si mensualmente las partes o el contratista remite, ¿no es cierto?, al DAP ese informe, pues va a ser un punto importante de conocimiento de la situación del proyecto en el periodo, ¿no es cierto?, que comprende ese informe, que generalmente son, como sabemos, mensuales. Eh, Sin perjuicio de ello, ¿no? El DAP podría solicitar alguna información específica en el marco de las facultades que tiene el DAP, del contexto fídico, del contexto del reglamento de la ICC, pues el DAP tiene la facultad de pedir la información que requiera. Ahí habría que pensar y evaluar bien qué es lo que realmente se necesita, ¿no? Dependiendo de la situación que se aborde, pueden haber, sin duda, eh, algunos casos en los cuales se pueda requerir algo más como un tailor-made, digamos, ¿no es cierto? O sea, alguna información específica que el DAP requiera conocer. Pero
Si no es así, la idea sería poder adaptarse a partir de la información que el proyecto tiene, fluye, y en todo caso, a partir de esa información, pedir algunos resúmenes ejecutivos, ¿no? Que puedan permitir de una manera simple y rápida al DAP poder tomar conocimiento de lo que está pasando en el proyecto, ¿no? Como sabemos, en las reuniones que generalmente son mensuales, pues el contratista, lo ideal es que el contratista, en coordinación con el contratante, puedan hacer una sola presentación. Y esa presentación, la idea es que pueda tomar como base la información regular del proyecto, ¿no? Tampoco es el propósito, digamos, pedir tanta información o información que no agregue valor y que más bien cause que las partes tengan que ocupar más tiempo eh, e invertir recursos, digamos, ¿no? Hay que tratar de optimizar los pedidos de información y, sobre todo, como digo, un punto de referencia válido es la información propia que el proyecto produce en función a las obligaciones contractuales que están establecidas, ¿no? Y a partir de ahí, tener esa información y en todo caso tener algunos resúmenes ejecutivos que permitan visualizar el estado del proyecto y pues seguir adelante con el análisis, ¿no? Claro, la idea no es que el DAP llegue y empiece a poner a trabajar a la gente, ¿no? No. Bueno, hablaste de esas reuniones mensuales, ¿no? Las reuniones de seguimiento. Te iba a preguntar para el beneficio de los asistentes con qué frecuencia convenía hacerlas, pero ya contestaste. ¿Qué duración deben tener esas reuniones mensuales? ¿En qué horario conviene programarlas? ¿Y quiénes deberían participar? Ok, bueno, en relación, sin perjuicio de lo que he indicado, generalmente las oportunidades de interacción son mensuales, ¿no? Es más, como sabemos, en los contratos tripartitos que se suscriben, generalmente pueden haber lineamientos que lleven justamente a una definición ya desde un inicio de que van a haber reuniones mensuales, ¿no? Pero a la vez también es muy común y frecuente que más allá de que se pueda establecer una línea de periodicidad determinada, pues siempre existe la posibilidad de tener visitas o reuniones extraordinarias, de tal manera que a través de un acuerdo que las partes puedan tener con el DAP, se programe, de ser el caso, una reunión, digamos, extraordinaria, como le llaman algunos, o una visita extraordinaria que complemente esa línea base eh, periódica, mensual de interacción que puede establecerse, ¿no? Creo que sin duda el éxito está en poder, dependiendo del momento en el cual está el proyecto, tener esa interacción y esa apertura entre el DAP y las partes para poder llegar a un espacio que finalmente logre que se puedan cubrir los requerimientos que se pueda tener en determinado momento, ¿no? Y en ese contexto, pues, como había mencionado hace un tiempo, pues entender claramente o tener presente en todo momento que el proyecto es muy dinámico y que efectivamente el requerimiento que pueda haber de reuniones al inicio del proyecto, a la mitad del proyecto, cuando está en un momento de ejecución muy grande, o en el cierre del proyecto puede ser sensiblemente distinto, ¿no? Con lo cual, digamos que esto habría que tener en cuenta para ver cómo vamos ajustando estas periodicidades a lo largo del proyecto. Sobre las duraciones que mencionabas, yo diría que es relativo, ¿no? La idea es tener una reunión, un espacio de interacción que agregue valor, ¿cierto? Igual va a depender mucho del momento del proyecto, de los temas que en la oportunidad de la reunión estén en agenda. Eh, Se podría decir quizás que de manera común una reunión de seguimiento puede tomar 1 hora, 2 horas, pero más allá del tiempo, pues, estrictamente hablando, depende mucho de la temática y del contenido y de los requerimientos que puedan presentarse en el momento de ocurrencia de la reunión, ¿no? Eh, Efectivamente, la idea es poder lograr finalmente una visión integral de la situación del proyecto e incluso, ¿no es cierto?, podría darse el caso que puedan haber algunos temas muy específicos
que en estas reuniones de seguimiento no sea el momento mejor para poder profundizar, pero sí en esas reuniones de seguimiento para advertir que hay estos temas y en todo caso a partir de la reunión y los temas que se traten llegar a identificar una agenda más específica para alguna reunión extraordinaria o alguna visita extraordinaria que permita atender algunos temas específicos, ¿no es cierto? Entonces hay una suerte siempre de análisis, evaluación, dinámico. Creo que por ahí va el éxito del Dispute Board y sin duda los lineamientos que podamos tener siempre son muy importantes, pero hay todo un reto en poder leer muy bien el momento de la ejecución para ir definiendo o redefiniendo y ajustando alcances en un espacio siempre de coordinación con las partes y que no se entienda como una imposición del Dispute Board. Ahora, por el lado que comentabas sobre quiénes deben participar, pues la recomendación es que puedan estar presentes los representantes de las partes que tengan la capacidad de toma de decisiones, ¿no? Es sumamente relevante que eso pase. Como sabemos en la práctica, en muchos casos a veces eso falla y es un poco más complicado poder llevar a cabo una reunión, digamos, con valor agregado si el representante de una de las partes es una persona que no tiene mayor poder de decisión, digamos, ¿no? Porque justamente en las reuniones pues pueden tomarse algunas revisiones, eventualmente algunas decisiones sobre, no sé, algún plan de trabajo, alguna reunión siguiente, eh, y si hay un representante de las partes que no tenga la capacidad siquiera para poder confirmar que pueda realizarse una reunión específica o tomar alguna posición de la parte que representa con la facultad del caso, entonces dificulta el que la reunión termine teniendo un valor agregado y se limita en todo caso básicamente a un espacio eh, informativo, ¿no? Además, me parece importante mencionar que es ideal también poder, de alguna u otra manera, dosificar quienes participan en las reuniones. Eh, Debe haber un equipo base de cada parte, sin duda, pero en algunos casos se podría coordinar para que no hayan tantas personas que se puedan encontrar presentes en representación de cada parte, porque más bien en lugar de sumar podría ser que una cantidad muy grande de personas pueda causar alguna distracción en, en la realización misma de la reunión, ¿no? Pues esto relativo va a depender mucho del proyecto, de quiénes son las partes, del distribuidor mismo, de la capacidad de gestión y manejo de la situación que pueda tener el distribuidor. Simplemente son lineamientos que se pueden tomar en cuenta al momento de hacer la propuesta y la realización de estas reuniones o visitas de ser el caso, ¿no? Bien, queda claro sobre esas reuniones periódicas que normalmente son virtuales, ¿no? De las mensuales, pero después, cada 2 o 3 o 4 meses, hay una visita al sitio obligada. ¿Está bien? ¿Dos, tres o cuál es la mejor frecuencia para visitar el terreno? Siguiendo con la propuesta que mencionaba, creo que va a depender mucho del momento de la ejecución del proyecto, ¿no? Podría ser que en la fase inicial del proyecto, más allá de la primera visita que se pueda hacer, pues haya un ritmo de avance lento, ¿no? Que no o X impactos en el proyecto, digamos, que minimicen el ritmo de avance de las obras, con lo cual hacer una visita de repente dejando un mes no agregaría mucho valor, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, puede haber al cabo de unos meses ya una concentración de la ejecución de las actividades de construcción, con lo cual incluso hacer durante un periodo de tiempo visitas mensuales podría ser relevante, ¿no? Entonces, la idea es que pueda haber una coordinación del DAP con las partes.
hay recomendaciones generales que se dan, ¿no es cierto? Incluso en los mismos contratos tripartitos, como había mencionado, así como la periodicidad de las reuniones, también, sobre todo hay, como decías Alfonso, especificaciones directas sobre que se van a realizar visitas cada 3 meses, cada 4 meses. He visto contratos tripartitos que hablan de visitas cada 6 meses. Eh, con lo cual, eh, lo ideal es que pueda haber siempre una coordinación y una posibilidad que más allá de algunos lineamientos que por estas razones puedan entrar en un contrato tripartito, pues pueda haber esta posibilidad de definición y evaluación del momento en el cual se encuentra el proyecto para ajustar la periodicidad de las visitas, ¿no? O sea, si de repente en el contrato hablan de visitas cada 2 meses, eh, pero al comienzo no se requieren, de repente podría hacerse cada 3 meses, pero en la mitad de ejecución del proyecto sí se hacen mensuales, ¿no? Esa flexibilidad ayuda mucho, ¿no? Y bueno, y en ese contexto, la disponibilidad evidentemente de los miembros del board es un tema esencial para que pueda haber esa flexibilidad, ¿no? Por lo cual, pues la idea es poder estar al tanto en todo momento y oportunamente ver si se va a proponer o no alguna periodicidad específica, más allá de poder establecer una línea base general que incluso en el mismo contrato pueda aparecer. Igual, por ejemplo, si vemos FIDI, que recomiendan reuniones mínimo, en visitas me parece que mínimo cada 70 días, pero son lineamientos generales, ¿no es cierto?, que es importante tomarlos en cuenta, pero el éxito está en que el Dispute Board tenga la capacidad estratégica, la visión, ¿no? La capacidad de poder evaluar el momento y tomar decisiones y proponer a las partes para poder llegar a acuerdos y que se pueda finalmente tener la periodicidad que corresponda y responda a los requerimientos del momento en el cual se encuentra el proyecto. Ahora, en tu experiencia, gran experiencia, Luis, creo que en 3 continentes ya, ¿qué es lo que se debe evitar en una visita al terreno? ¿Qué es lo que el DAP no debe hacer? Hay temas que son básicos, ¿no? Y que generalmente cuando hay oportunidades de presentar conferencias, exposiciones, talleres, se suelen mencionar siempre. Y creo que es importante hacerlo porque en el día a día, pues a veces uno puede de repente excederse en confianza, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al hecho de tratar de estar en todo momento con las dos partes, ¿no? Y uno de los temas precisamente a evitar como objetivo es que a partir de una visita de campo que se realice, no, alguna de las partes no sienta que hay una falta de independencia, ¿no es cierto? O haya como un favoritismo porque el DAP le puede dar más espacio de actuación o de intervención a una de las partes, o porque el DAP de repente se va a comer con una de las partes y la otra no está presente ni tiene conocimiento. Entonces, son temas básicos, como decía, pero que es importante tenerlos en cuenta, ¿no es cierto? O sea, desde que uno llega a hacer la visita, pues si es en otro lado, ¿no es cierto?, en otra ciudad, en otro país, pues la idea es poder que el DAP envíe una agenda clara a las partes, si hay, y que sea claro y abierto, ¿no es cierto? A veces como nos pasa, pues puede haber alguna de las partes que ofrezca una movilidad o no para recoger, o se puede ofrecer recoger al aeropuerto o a donde sea, o al hotel, bueno, que la otra parte tenga conocimiento de ello, ¿no es cierto? Idealmente, si una de las partes brinda una movilidad, la idea es que envíe una camioneta con un chofer y no tiene que ir el residente o algún representante de una parte, ¿no? Porque va a ser una situación que de repente es mejor evitar para poder estar en todo momento con las dos partes. Es algo bien importante, ¿no es cierto?, que suele repetirse muchísimo, pero es muy importante tener presente, ¿no? Igual si durante la visita pues hay un momento en el cual hay que ir a almorzar, pues que sean las dos partes, o hay que ir a cenar las dos partes, o las dos o ninguna, ¿no es cierto? O sea, y que eventualmente si es una obra alejada, que esté en un campamento y el único comedor existente es el del contratista, bueno,
¿no es cierto? Que la otra parte sea consciente de ello, que igual pueda compartir, ¿no es cierto? Pero que no hayan esas situaciones en las cuales podrían generarse innecesariamente eh, lecturas de favoritismo o falta de independencia, digamos. Ahora, propiamente ya en lo que es la visita, pues la idea es eh, tener una agenda preestablecida, ¿no? No llegar a las visitas sin haber comunicado de manera previa por correo y acordado con las partes alguna agenda específica, ¿no? Incluso es recomendable que el DAP le pregunte a las partes de manera previa si requieren algún tema o algún alcance que sea requerido, digamos, ver de una manera un poco más específica durante la visita, de tal manera de poder ajustar una agenda que finalmente se implemente cuando ya el DAP está en campo, digamos. ¿No? Esa fase previa es muy importante para poder llegar ya con una agenda establecida, que tiene algunas zonas referenciales, de a qué hora empieza la visita, a qué hora se va a ir al campo, qué frentes se van a ver, a qué hora termina la visita. Evidentemente, hay un espacio de flexibilidad, ¿no? Pero es muy relevante que pueda haber una, digamos, línea base que tenga ya todo preagendado y pues en el momento de ser el caso se podrá hacer algún ajuste. Y el DAP deberá estar preparado para ello, ¿no? Pero no empezando de cero, no llegando al campo y recién definir en campo si primero nos reunimos o primero nos vamos a hacer la reunión. Pueden haber cambios dependiendo de lo que pueda pasar, pero digamos que la idea es que de manera anterior o previa al inicio de la visita, pues haya este espacio de coordinación. Eh, y al momento de hacer la visita misma, cuando uno sale al campo y va recorriendo los diferentes frentes, ¿no? Bueno, si es un solo miembro, pues la idea siempre es estar con las dos partes, ¿no? Eventualmente, si en algún momento hay una cercanía más común, pues en otro momento será con la otra parte. Si son tres los miembros del DAP, pues también tratar de que el tema sea equilibrado, ¿no es cierto? No hay una receta mágica, ¿no? Pero la esencia es que efectivamente se pueda transmitir que se está haciendo un recorrido, una visita diligente y que pues ambas partes tienen las mismas oportunidades, ¿no? Para poder expresarse, para, para poder atender las consultas del DAP y pues que haya una concentración específica en la revisión de los avances que puedan tener ¿no? Los diferentes frentes de construcción que se estén realizando. Luis, estás congelado. No sé si nos puedes oír. En el sentido Bueno, que estoy diciendo que Luis, ¿tienes algún problema con la conexión o tal vez seré yo, no sé, pero te perdí por un momento. ¿Me escuchas? ah, sí, sí, te escucho. Bueno, ya, a ver. eh, un ingeniero que actúa como miembro de un DAP, obviamente que tiene capacidades técnicas imprescindibles, ¿no? Conocimiento y experiencia sobre la ejecución del tipo de obra de que se trata el proyecto. Y se entiende que debe saber interpretar y analizar cronogramas, en fin, especificaciones. Pero ¿qué otras capacidades son deseables en un miembro de DAP, siendo ingeniero? Debería ser project manager, debe tener experiencia o capacitación en gerenciamiento de proyectos, en estimación de costos, en análisis de demoras o delay análisis, o eso se lo deja ya para un especialista que venga más tarde en caso necesario. Creo que es muy importante que hayan capacidades en todo el contexto de lo que es la ejecución de una obra, ¿no? Eh, y más allá de que en algún tema o campo específico el miembro del Direct Board pueda tener alguna profundidad o especialización mayor, tenga la capacidad de poder tener una visión de lo que es la ejecución del proyecto, ¿no? Es muy importante que
que pues pueda haber un entendimiento de todo lo que es el planeamiento, ¿no? Todo lo que son los costos, un entendimiento del contrato, ¿no? Puede darse el caso que efectivamente el dispute board no tenga un expertise específico, como, no sé, ser un experto en delay analysis, pero eso no quita que deba tener la capacidad de poder entender el programa y entender los impactos que se van generando, ¿no es cierto? Un tema importante además a considerar es que, como se dice usualmente, el dispute board no sustituye, ¿no? Cuando se pregunta qué es un dispute board, a veces el contraste permite ilustrar mejor qué es un dispute board, ¿no? Entonces, un dispute board no es el contratista, ¿no? Un dispute board no es el gerente del proyecto, un dispute board no es el proyectista, un dispute board no es un perito, ¿no? Un dispute board no es el ingeniero en el marco de un contrato FIDIC, ¿no? Entonces, el rol del dispute board está y las funciones del dispute board están señaladas en todo este espacio de prevención y resolución de disputas. Y en ese marco, pues, las capacidades que puedan tener los miembros de poder entender técnicamente el proyecto son relevantes, ¿no es cierto? Y si son tres en el panel, pues en todo caso que las capacidades y las experiencias puedan tener una complementariedad de tal manera que se haga una sinergia y que finalmente, pues como panel, haya una solidez que pueda cubrir incluso temas con alguna cobertura mayor, ¿no? Eh, Ahora, dependiendo de los contratos en los cuales se ejecute, pues sin duda, ¿no? El hecho de si estamos hablando de un DAB en el marco de un contrato FIDIC, va a ser evidentemente eh, muy importante que el miembro del Dispute Board pueda tener expertise en contratos FIDIC. ¿No? Si es un contrato NEC de la misma manera, no son temas evidentes. Eh, no necesariamente supone un nivel de requerimiento a nivel con una profundidad, digamos, y una especialización de alto nivel, pero tiene que haber cierto nivel que permita que pueda haber un entendimiento de lo que está pasando, un entendimiento del contrato, un análisis, ¿no? Que pueda ser capaz de implementar las funciones preventivas y resolutivas en el marco del contrato. Entonces, para eso hay que entender el contrato, ¿no? No se podría hacerlo de manera distinta, ¿no? Entonces, digamos que en ese contexto, además, creo que es importante hacer, como dice, hacer el match. Hay una expresión que dice right people, right place, ¿no es cierto? Entonces, digamos que es muy importante la parte de selección de los miembros del Dispute Board en relación al proyecto que se ejecuta, ¿no? Digamos, eso puede sin duda también ser un factor clave de éxito, ¿no? Pueden haber miembros del Dispute Board que puedan tener mucha experiencia y ser muy valiosos, pero el encaje con el tipo de proyecto que se ejecute podría ser que esta combinación de right people con right place pueda suponer de repente que haya un grupo de dispute board que quizás puedan tener un menor expertise en determinada área, pero para el proyecto que está viéndose puedan encajar mejor, ¿no? Porque de repente pueden tener alguna profundidad de, no sé, a nivel de construcción que pueda generar mayor valor, porque estamos hablando de un proyecto que tiene una sofisticación técnica en un proceso constructivo determinado, con lo cual ahí seguramente quizás dada la cultura del proyecto, el hecho de contar con un dispute board que en ese caso pueda tener algún expertise mayor de determinada área técnica podría encajar y podría ayudar. No necesariamente, nuevamente no hay recetas mágicas creo, va a depender mucho de poder evaluar cada caso particular y finalmente pues tomar decisiones en ese contexto. Bien, Luis. Muy interesante, porque todo lo que dices lo haces desde la experiencia, ¿no? Y sobre esa experiencia quiero preguntarte, y porque entiendo que además tú participas en varios dispute boards simultáneamente, y eso es procesar una cantidad inmensa de información. ¿Cómo sistematizar toda la información relevante
que le hace falta un dispute board para cumplir su misión y cómo puede la inteligencia artificial ahora ayudar en esa tarea. Sí, sin duda, el tema que mencionas de poder tener la capacidad de organización y gestión con los proyectos que uno pueda tener es muy relevante, ¿no? Eh, Creo que en ese contexto, y me está pasando de repente como a muchos, el comenzar a usar algunas herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar, ¿no? Sobre todo en la parte operativa, ¿no? Eh, por ejemplo, si queremos identificar algunas cláusulas específicas o estar preparando de repente una decisión y necesitamos tener, como tradicionalmente, tener nuestro contrato y comenzar a revisar y buscar por hojas, seguramente va a ser más potente si, no sé, tenemos algún ChatGPT o el Gemini u otros que hay, ¿no es cierto? O el notebook LM, ¿no? Y tenemos una licencia que puede costar poco, ¿no? Y creamos carpetas y ahí comenzamos a cargar eh, nuestros archivos con nuestros contratos, ¿no es cierto? Con la información básica que nos sirva. Y bueno, ¿no es cierto? Luego, al final, como sabemos, es tan simple como que más bien preguntarle, decirle, pásame la cláusula tal, y escribir en el prompt, y entonces es mucho más dinámico y mucho más eficiente que simplemente tener el manejo tradicional de revisar e ir poniendo los post-it, ¿no es cierto? Como lo hacemos con los separadores de hojas, ¿no? Depende de cada uno, pero como siempre dicen, ¿no es cierto? Porque, claro, se pueden caer momentos y decirle, ponerle la pretensión y decirle, dame el resultado, ¿no? Eh, o sea, finalmente son ejercicios que se pueden hacer, ¿no? Y incluso podrían servir como feedback respecto a lo que uno está haciendo, teniendo los cuidados del caso, ¿no? Pero, pues, en ese contexto, todo lo que es estas herramientas son de un soporte valioso, no como, yo lo veo no como una sustitución, sin duda, de lo que uno hace, pero sí como una herramienta operativa, ¿no es cierto? Incluso me ha pasado, ¿no es cierto? Como digo, crear una carpeta, subir, no sé, el contrato, las especificaciones técnicas, la demanda, la contestación, las consultas y una serie de temas, y poder tener algunos requerimientos específicos de información que nos ayuden cuando estamos escribiendo una decisión. Es mucho más potente tener una herramienta de IA a nuestro lado, ¿no? Haciendo preguntas y pidiendo que nos pueda ayudar de repente, con algunos resúmenes que nos vaya alimentando nuestra estrategia de decisión, ¿no es cierto?, que partir con un manejo tradicional que podamos tener. Entonces, esto es algo que poco a poco seguramente tomará más fuerza, pero sí hay un camino importante ahí, ¿no? Ahora, Sí, sobre el tema de poder manejar varios proyectos a la vez, creo que es muy importante poder, sin duda, organizarse y poder uh, determinar prioridades que pueden haber, ¿no? O sea, eh, no todos los proyectos eh, van a tener una criticidad, digamos, bueno, a veces pasa que se suma y se concentran, pero en general, pues cada proyecto tiene su historia propia, tiene sus tiempos, sus momentos. Pueden haber proyectos, por ejemplo, como me pasa, en los cuales soy miembro único, en los cuales soy presidente o en los cuales soy miembro de un panel de tres. Entonces ahí es muy importante organizarse y ver finalmente el rol que tiene cada uno como distribuidor en cada caso, ¿no? Eh, Sin duda, cuando hay un proyecto en el cual uno es presidente del distribuidor o más aún si es miembro único, hay una carga mucho más concentrada y una criticidad mucho más alta en el sentido del seguimiento mismo que tiene que hacerse en las comunicaciones, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Si el presidente del distribuidor o si es un sole member, cualquier comunicación que venga de las partes va a tener que evaluarla, mirarla, responder, ¿no es cierto? Y estar en ida y vuelta. Si uno está en un panel de tres donde es un miembro y hay otra persona que es el presidente es que tiene que cumplir esa función, ¿no es cierto? Es parte del espacio. Y entonces en ese proyecto
más allá de que uno tiene que estar al tanto, es distinto, ¿no es cierto?, el poder estar en primera línea, viendo la hora, la fecha, contando el caso, cuando hay un proyecto en el cual el presidente es el llamado a tener ese rol, y sin duda uno se puede integrar, ¿no es cierto? Entonces, el poder entender y ubicarse y ver dentro de la cartera de proyectos cómo organizarse, pues ayuda muchísimo a poder salir adelante y sacar, sobre todo, espacios críticos en los cuales puede coincidir que vienen algunas consultas informales o decisiones en las mismas semanas, digamos. Gracias, Luis. Voy a dar cabida a algunas de las preguntas. Veo que algunas han sido ya respondidas a medida que has ido exponiendo, pero otras no. Voy a empezar por nuestro gran amigo, querido Luis Otavio Rosa. Él pregunta, ¿considera apropiado que el DAP programe una visita con antelación por iniciativa propia? Creo que siempre hay que coordinar con las partes, ¿no es cierto? Me parece que es siempre importante que el DAP muestre una actitud proactiva y tome la iniciativa, pero hay que coordinar con las partes, ¿no? Porque podría darse el caso que las partes no consideren que es necesaria la visita del DAP y sobre todo a veces lo hacen mirando el punto de vista de los costos, ¿no? Porque si hay un proyecto que se encuentra, digamos, alejado o hay miembros del DAP que son de otros países, los costos de una visita podrían ser relevantes para las partes, ¿no? Entonces, digamos que yo diría que es muy bueno que el DAP tenga esa iniciativa, pero que tenga un ida y vuelta con las partes para que las partes mismas puedan estar de acuerdo en que se debe llevar a cabo la visita, ¿no? Lo que no debería pasar, y lo digo porque por experiencia, es que las partes puedan entender que el DAP está como proponiendo visitas porque quiere hacer una visita más y porque gana muy bien con las visitas o hay una cantidad de horas más que le pagan y entonces como que ¿no? Hay una sensación de pérdida de confianza, ¿no? Eso no debería pasar, ¿no? Entiendo, no es la intención de los miembros del DAP, pero podría ser leído por las partes de esa manera. Entonces la idea es poder tener una interacción clara y abierta para poder llegar a los acuerdos. Gracias. Veo que el ingeniero Carlos Ríos ha hecho varias preguntas. Voy a tener que seleccionar una. ¿Puede el DAP conversar con subcontratistas, comunarios, obreros o solamente debe limitarse a conversar con los representantes de las partes durante la visita? Bueno, la interacción es con los representantes de las partes, ¿no es cierto? Hay que tener muchísimo cuidado en ese contexto, ¿no? En general, si uno va al campo, la idea no es que haya una, digamos, presentación de la obra o una interacción con las personas que directamente están ejecutando, ¿no? Si vamos a la obra, pues está el representante del contratista que, como el representante del contratante, el representante del contratista irá explicando los avances que se tienen de las obras, eventualmente se soportará en su ingeniero gerente de construcción, digamos, ¿no es cierto?, para que pueda haber una explicación y hay una interacción en ese nivel, digamos, ¿no? Eh, y es mejor igual coordinar, creo yo, que sea de esa forma con las partes. A veces resulta de alto riesgo que si es que no se coordina de esa manera y uno va al campo, eh, digamos, pueda, no necesariamente porque sea un obrero de construcción, ¿no es cierto? O del mismo contratista, sino porque se pueden acercar personas de comunidades o personas de terceros, y entonces el DAP llega y resulta que se genera un espacio en el cual el DAP recibe reclamos contra el contratista o por, no sé, por una expropiación de un terreno, o por una interferencia, y no es el espacio para esa visita que se generen estas situaciones, ¿no? En todo caso, eso debe ser canalizado por el contratista o por el contratante, y en su momento el DAP podrá tomar nota y conocimiento a partir de la coordinación con los representantes del contratista o contratante, ¿no? Eso de manera general. Ahora, eventualmente, si uno está en campo y se acerca o habla a alguien, pues habrá que manejar la situación, pero de manera general,
comento lo que ahora estoy señalando porque, a ver, lo voy a comentar rapidito como anécdota. Yo estaba en una visita al interior de Perú, ¿no? Estábamos en camino, éramos tres, los miembros bueno, era una junta de resolución de disputas en Perú y cuando estábamos a mitad de camino, porque era en la sierra, llegó un aviso, nosotros estábamos con representantes del contratista y del contratante que habíamos partido en una camioneta de una ciudad de la costa de Perú hacia una ciudad de la sierra de Perú. Y a mitad de camino, ambas partes recibieron información de que una comunidad estaba esperando a la JRD, porque había tomado conocimiento que iba a llegar una, no sé, una comisión, ¿no es cierto?, de otro lado, y estaban esperando porque querían dar los reclamos y además había una sensación de inseguridad muy grande. Bueno, al final se canceló esa visita, ¿no? Nos tuvimos que dar la vuelta porque las mismas partes fueron las que recomendaron ello, con lo cual lo que quiero decir es que es muy sensible tener esos espacios en los cuales puedan generarse estos intercambios. Voy a hacerte dos preguntas más y tal vez nos excedamos un poquito en el tiempo, pero no puedo no hacerlas. Dice Andrés Arraigada, si el DAP toma conocimiento de un riesgo del proyecto que las partes no han advertido, ¿cuál es el camino a seguir? Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Es más, yo diría que en este espacio preventivo, eh, no solamente es que las partes pongan en la mesa situaciones que consideran son riesgos, sino también que el DAP tenga la capacidad de identificar justamente situaciones que no han sido advertidas por las partes y que puedan constituir riesgos, ¿no es cierto? Eso está en el espacio de prevención. Entonces, si estoy en una reunión y se van tocando temas, ¿no es cierto? Y tenemos un DAP que está muy enterado del proyecto, que tiene experiencia, es altamente probable que a partir de la exposición de las partes puedan desprenderse algunas situaciones que no necesariamente han sido abordadas con ese enfoque, con esa profundidad, y que en todo caso, a partir de que las partes exponen, el DAP pueda comenzar a preguntar, ¿no es cierto? A profundizar ciertas opiniones que puedan dar las partes con ciertos enfoques y en ese contexto se pueda justamente advertir que hay un riesgo de repente distinto al que habían puesto las partes en la mesa, ¿no? Pero finalmente, pues en la reunión de manera abierta, si es el caso, seguramente esas reflexiones que el DAP pueda liderar con las partes van a permitir justamente que se puedan identificar nuevos riesgos o terminar de dar forma a los que habían sido levantados por las Bien, dentro de la misma línea, aunque no hablando de riesgos, sino de incumplimientos de una de las partes. De acuerdo a la pregunta que hace Pablo Nicolás Quiroga, dice, eh, si el DAP advierte que una parte está encaminándose a un incumplimiento o una deficiencia que podría derivar posteriormente una controversia, ¿qué hace el DAP? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener para hacer algo sin que se perciba que está dejando de ser imparcial? y bueno, eh, en todo momento es un reto, ¿no? Pero justamente desde un inicio, uno de los objetivos que se busca es que el DAP pueda construir un ambiente de confianza con las partes, ¿no? Es un reto, a veces pueden haber complicaciones, pero digamos, en mi opinión, es una estrategia, la estrategia de gestión del DAP tiene que contar con un espacio de la generación de confianza como un más, como un tema prioritario desde un inicio, ¿no? Y justamente lograr que pueda haber momentos en los cuales las partes y el DAP interactúen de manera abierta, ¿no es cierto? Sin que prioricen las partes que si dicen algo, lo van a usar el DAP o la otra parte en su contra. Hay que tener siempre mucho cuidado, pero justamente al momento de tener reuniones, el DAP no necesariamente puede hacer afirmaciones, ¿no es cierto? Puede más bien, a partir de situaciones que pueda considerar son potenciales incumplimientos o riesgos o restricciones que puedan darse, puede preguntar, ¿no es cierto? Y puede generar que se exponga el tema X, que podría ser materia de una disputa posterior, ¿no?
Esto está igual en línea con toda la función preventiva y el reto de poder identificar de manera temprana potenciales situaciones de desacuerdo. Lo que hay que cuidar es que no se perciba que el DAP está adelantando opinión, ¿no es cierto? O sea, no debe entenderse que el DAP está juzgando y está afirmando, concluyendo de que hay un incumplimiento de alguna de las partes, ¿no? Eso hay que evitarlo porque va incluso contra las funciones mismas y nos podría causar algún problema posterior de recusaciones o temas de acuse de imparcialidad y se vaya por otro lado. Pero sin perjuicio de ello, eso no quita que si hay un tema y yo me doy cuenta que hay una curva de avance que está cayendo, pues evidentemente, como había mencionado, si le pido al contratista que justifique las causas del análisis de brechas que hay entre la curva, el avance real y el avance programado, van a salir los temas, ¿no es cierto? Y el contratista, que es el que ejecuta, pues justificará las razones para ese incumplimiento, se tomará nota de ello, lo más probable es que el contratante no esté de acuerdo necesariamente con que esas son las causas, se tomará nota de ello, ¿no es cierto? Pero sí, el problema está advertido, ¿no es cierto? Porque hay una brecha que se genere y que podría causar el potencial incumplimiento, por ejemplo, de una fecha clave. Lo que va a pasar es que el hecho se va a identificar, ¿no es cierto? Pero se va a tomar nota, en todo caso, de las posiciones o las opiniones de las partes. Entonces, el TAP ahí no tiene que entrar a juzgar y a adelantar opinión. Su opinión o su decisión sobre el tema la dará si en algún caso más adelante llega a una sumisión y pues en la decisión sí tendrá que decir lo que piensa, ¿no? O eventualmente si de manera previa hay una consulta informal, pues el DAP dará una opinión en virtud de la pregunta que se le haga, de un acuerdo por las partes, y emitirá una opinión no vinculante, ¿no? Pero emitirá al final del día una opinión. ¿No? Pero antes de eso, ¿no es cierto? El DAP lo que tiene que hacer es generar el espacio para poder escuchar, para poder generar que justamente se pongan en la mesa situaciones que pueden ser o no advertidas por las partes, o en todo caso que se generen a partir de la intervención del DAP y que se analice todas estas potenciales impactos que pueden haber para los plazos y los costos del proyecto y que potencialmente pues, van a llevar a disputas. Bien, Luis. Voy a deberle la atención de la pregunta a la ingeniera Vania Ponce de León. Me comprometo a responderle en otra ocasión. Hemos llegado al final. Te agradezco muchísimo por tu buena voluntad y el hecho de que quieras compartir tu gran conocimiento y experiencia con nosotros. Querido Luis, nos veremos en Lima en septiembre. Ahí vamos a estar. Y de igual manera invito a todos los que han participado no solo a asistir a Lima, sino también a asistir al próximo webinar que va a ser con la abogada Marcela Radovic, quien nos va a hablar de otras cosas muy distintas a las técnicas y de las legales, ¿no? Pero muy necesarias también. Te agradezco mucho y saludo a todos los presentes, a todos los asistentes, y a ti te mando un gran abrazo, Luis, que estés bien. Muchas gracias, un abrazo para todos, para ti, para Alian y a todos los asistentes. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.